Fíjate qué curioso, el mes que viene es para el calendario hebreo el primer mes, el mes que viene. Lo que para nosotros es ya, empezamos en abril, para ellos es un mes en el que todo se inicia en ese mes, ¿no? Inician el año celebrando la Pascua. La Pascua es aquel momento, no sé si conoces la historia, pero es ese momento crucial en el que Dios salva a Israel de una opresión total en la que ellos vivían por 400 años. 400 años siendo esclavos, 400 años donde ellos no tienen nación, 400 años en otra cultura, maltratados, etc. Y la historia de Israel comienza precisamente en ese momento. Lo que Dios hace en la Pascua es tan glorioso, es tan especial, que el propio deseo de Dios es que cada año ellos celebraran, iniciando el año, recordando cada año lo que Dios había hecho por ellos. Cada año ellos iniciaban recordando, volviendo a repetir algo que pasó en aquella vez en la que Dios salvó a Israel. El libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, nos cuenta cómo Dios se revela a Moisés y en medio de una zarza ardiendo viene y le dice: he descendido, he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo veo el sufrimiento de mi pueblo. Y la primera cosa que hoy quisiera refrescar contigo en tu memoria es que Dios oye cuando clamamos. Dios oye cuando nosotros de alguna forma volcamos nuestro corazón a Él y le buscamos, le clamamos, oramos con intensidad. Y esa Pascua nos dice a Israel y nos dice a nosotros, ¿no?, que Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios que tiene compasión, es un Dios compasivo, ¿no? Y Él se mueve al respecto de ti, de mí, cuando nosotros clamamos a Él. Cuando nosotros clamamos a Él, Él desciende. Y esto fue lo que ocurrió en la historia de Israel ya al principio, ¿no? Ese Dios que no solamente escucha, porque si solo escuchase y no interviniese, pues de poco nos valdría, ¿no? Pero no, Él es un Dios que escucha, es un Dios que interviene. David tenía varios hijos, tres de ellos eran Elisama, Eliada y Elifelet. Eli significa Dios, y en esos significados de esos hijos, cada vez que David llamaba a cualquiera de estos hijos, uno de ellos, Elisama, Eliada y Elifelet, que significan Dios oye, Dios responde, ¿no? Estos significados, cada vez que él estaba llamando a uno de estos hijos, estaba recordándose: Dios oye, ven aquí. Oye, Dios oye, vamos a comer. Dios responde, acércate, vamos a hablar. Es una forma que David hacía para impregnar su vida de esa realidad. Dios es un Dios que oye, Dios es un Dios que tiene compasión. Él interviene, Él como que se agacha, ¿no? Se inclina, Él desciende a nosotros cuando nosotros clamamos a Él, ponemos en Él nuestra única esperanza, volcamos en Dios, ¿no? Volcamos en Dios, decir: Dios, o tú o nadie, Señor. O intervienes tú, Señor, o nadie lo va a hacer, Señor. Tú eres en quien tengo mi esperanza. Dice el profeta, creo que Jeremías, dice: bienaventurado el hombre que no se apoya en lo que el ser humano puede hacer, sino que se apoya en Dios. No se apoya en los hombres, se apoya en Dios, ¿no? Eso es lo que mueve, ¿no?, la mano de Dios. Cuando nosotros tenemos fe de que Dios está escuchando, de que Dios es un Dios que responde, entonces clamamos a Él y ahí Dios interviene. Así que allá en la historia Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, en mi nombre yo voy a ayudar a
mi pueblo, te voy a ayudar a ti, tú vas a confrontar al faraón, ese tirano que tiene aprisionado a mi pueblo, y ve y le dices, mira, deja ir a mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo que clama a mí y yo respondo al clamor de mi pueblo. Así que vete al junto de faraón y diles que tienen que dejar ir a mi pueblo. Deja que mi pueblo se vaya para que me adore. Deja que mi pueblo se vaya para que tenga una relación conmigo. Yo me voy a encontrar con mi pueblo. Entonces, la Pascua no solamente nos recuerda pues, que Dios oye, que Dios interviene. Fíjate qué significados tan poderosos, ¿no? El mundo que está celebrando, pues, un huevito de chocolate, unas roscas, bueno, mira, todo eso está muy bien, pero, Dios mío, todo esto es mucho más profundo que simplemente estas cosas que celebra el mundo, ¿no? Dios oye. En la Pascua celebramos que Dios oye. En la Pascua celebramos, fíjate, que Dios es un Dios que interviene, que Él tiene propósitos para su pueblo. Dios es un Dios que tiene propósitos, ¿no? La Pascua le dice a Israel y nos dice a nosotros que Dios es un Dios que tiene planes para su pueblo. Dios quería salvar a ese pueblo, quería cambiarlo, quería separarlo para unos caminos mucho más altos, escogió a ese pueblo para empezar a revelarse. La revelación de Dios es gradual. Él escogió a ese pueblo, el pueblo judío, podía haber sido el pueblo, yo qué sé, sueco, el pueblo de Colombia, pero no, él escogió a ese pueblo, a esa nación, para empezarse a revelar a ellos, para que ellos fueran de generación en generación llevando y guardando la enseñanza de Dios, pero para que un momento dado en la historia ya lo que empezó a ser para un pueblo se abriese al mundo entero, ¿no? Fuera un canal para el mundo entero. Así que Dios quería a ese pueblo decirle, yo tengo planes para ti, tú vas a ser un canal al mundo entero, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, va a estar lleno el cielo, gente salva, y tú vas a ser parte de los que van a llevar esa salvación al mundo entero. Dios quería separar a ese pueblo, quería cambiarlo, porque para hablar de Dios, para que nosotros podamos tener los oídos de la gente, tenemos que ser cambiados, no podemos ser los mismos, no podemos ser la misma gente que vive detrás de las chiquilladas y de las cosas que la gente vive. Dios tiene que cambiarnos a nosotros para que el mundo, para que tengamos los oídos del mundo, ¿no? No podemos estar viviendo como el mundo vive. No podemos estar viviendo para las cosas que el mundo está viviendo, con esos valores que el mundo tiene. No, sino que nosotros, cambiados, separados para los caminos de Dios, allí donde estamos, trabajando donde estamos, tenemos una forma distinta de vivir la forma que Dios nos da en su reino. Así que la Pascua es el comienzo de la historia para Israel. Sabemos cómo Faraón se resistió durante muchos días. Moisés, de parte de Dios, le declara juicios de parte del Egipto, sobre Egipto, ¿no? Ahí hay una lección también, y es que el pecado acarrea juicio, ¿no? Entonces, el pueblo de Egipto estaba viviendo, incluso unos años anteriores, cuando Moisés era pequeño, vive momentos donde estaban matando a los primogénitos, ¿no? Al primer hijo, ¿no? y a los varones, estaban matando a los niños, ¿no? Entonces, de este pueblo. Y el pecado siempre acarrea juicio. Dios en su misericordia nos habla, si nosotros no cambiamos, pues al final Él en su amor tiene que juzgar. Siempre la Biblia la tenemos que leer en esa clave, la clave de amor. Hay canciones que se tocan en clave de sol, en clave... Pues mira, la Biblia se interpreta en clave de amor. Todo lo que Dios hizo, lo hizo en amor. Y incluso en esos momentos que Él juzga y tiene que decretar juicios, siempre hay una clave de amor detrás de todo eso. Dice el Salmo, justo es el Señor en todas sus obras, Él es justo en todas sus obras. Y dice, misericordioso es el Señor también, dice, en todas
y cada una de sus obras. Todo lo que Dios hace tiene un sello de misericordia y un sello de justicia. Así que Moisés declara juicios sobre Egipto, las 10 plagas caen sobre ese imperio, lo quebrantan poco a poco hasta que el corazón del faraón, que en una noche ve perder su primogénito, como justo él lo había hecho antes con el pueblo de Israel, precisamente con Moisés, ¿no? Cuando él era pequeño, que están matando niños, pues eso que ellos habían sembrado es lo que están cosechando, ¿no? Y están cosechando esto, esa ley espiritual que el Dios desde el principio dijo: todo lo que el hombre plante, eso es lo que va a cosechar. Si tú plantas en lo natural tomates, recibes tomates. Si plantamos ajos, salen ajos. Si nosotros plantamos lo que es lo malo, también vamos a cosechar lo malo, ¿no? Si plantamos en nuestras vidas discordia, vamos a cosechar discordia. Si estamos plantando en nuestro hogar, en nuestra casa, griteríos, vamos a cosechar también un hogar revuelto, ¿no? Entonces, este pueblo cosecha todo lo que había plantado y al final Moisés viene con ese aviso a Faraón diciendo: mira, fíjate una cosa, Dios va a venir y va a continuar con sus plagas, con sus juicios, a no ser que tú te dobles delante de Dios y obedezcas, ¿no? Así que en cada familia egipcia murió el hijo mayor, en cada una de ellas, ¿no? Así que Israel celebra ese día donde el ángel traía juicio y cada primogénito moría en Egipto, pero los israelitas, encerrados en sus casas, como estamos muchos ahora, ¿verdad? Habían sacrificado un cordero, lo habían asado, lo comían según la orden del Señor. La instrucción del Señor es: mirar, estar vestidos como para ir de viaje, comed ese cordero, uno por familia, no rompáis sus huesos, comedlo enteramente, estar preparados, porque Dios va a hacer una gran salvación a favor de vosotros. Y ellos comen ese cordero en fe, confiando en que el ángel, ya que ellos habían pintado los dinteles de las puertas con esa sangre del cordero, ellos están confiados en que el ángel de la muerte no va a tocar sus casas, y precisamente así fue, ¿no? La Biblia dice que cuando el ángel viera la sangre del cordero puesto en los marcos de las puertas, el ángel de la muerte iba a pasar de ellos, y cada hogar de Israel fue salvado porque confiaron en la palabra que Dios dio. Cuando nosotros confiamos en las palabras que Dios da, nos va bien, nos va mucho mejor. Salvamos vidas, salvamos futuros, salvamos propósitos. Es impresionante. Cada hogar de Israel fue salvado porque confió en la palabra de Dios, ¿no? Aquel cordero fue un símbolo de que Dios iba a perdonar la vida de la familia de Israel que creyera su palabra. Si una familia de Israel decía: bueno, yo no necesito pintar la sangre en el marco, y no creía en esa palabra, pues no iba a tener la protección, ¿no? La misma noche en que el juicio acabó con los primogénitos, acabaría también con ellos. Así que Faraón es quebrantado, llama a Moisés y le dice: mira, no os quiero ver más, marcharos. El pueblo de Dios con Moisés adelante recogen sus cosas, los propios egipcios les regalan todos los bienes preciados para que ellos se vayan, y de esta gloriosa forma el pueblo es liberado de la opresión de Egipto. Esa noche. Y ese es el recuerdo que Dios quiere que ellos todos los años recuerden en la Pascua, ¿no? Todos sabéis cómo Faraón, después que dejó ir, arma sus ejércitos, sale detrás de Israel. Toda aquella noche siguieron con sus carros poderosos a Israel, y llega un momento donde ellos están delante del mar, el pueblo de Dios está delante del mar, Egipto viene detrás con sus ejércitos, y Moisés clama a Dios otra vez y
Y el Señor le dice, hijo, dile a ese mar que está delante tuya que se parte en dos. Y Moisés obedece, el mar se parte, el pueblo pasa en seco, ¿no? Y los egipcios quisieron hacer lo mismo y el mar se los tragó. Esa fue la hazaña que Dios hizo. Es impresionante, ¿no? Incluso aquellos que no quieren creer quieren racionalizar las cosas. Dice, bueno, ¿será que en aquel momento el río estaba muy bajo? Como estaba tan bajo, pues ellos pudieron cruzar. Pues entonces el milagro sería pues, que los egipcios se ahogaran en un mar tan bajo, ¿no? Pero de todas formas, Israel fue liberado, subió a ese monte Sinaí para encontrarse con Dios y comenzó una historia con Dios. Celebran cada año. ¿Cómo no van a celebrar cada año eso? ¿Cómo no van a celebrar esa fiesta todos los años? ¿Cómo, dice la Biblia, cómo vamos a nosotros a descuidar estas cosas tan grandes, ¿no? Dios quería que la primera fiesta de cada año, lo que iniciara cada año para ellos, que Israel recordara otra vez lo que había ocurrido en el pasado. Dios trabaja mucho con los recuerdos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado para que sepamos que lo va a hacer en el presente y lo va a seguir haciendo en el futuro. Israel todavía hoy celebra ese cordero, come ese cordero con hierbas amargas y lo comen durante todo un sábado, la fiesta del sábado, celebrando lo que Dios hizo por ellos. Israel todavía hoy celebra ese cordero. Dios instituye que empiecen ese año recordando la salvación de Dios, echando memoria de cómo Dios los ha salvado en una fiesta nacional. Hay países que tienen una fiesta nacional, para ellos es el día de la independencia, ¿no? Para Israel fue el día de la independencia. Ese cordero tiene que ver con el día de la independencia. En muchos países se celebran las fiestas de la independencia. En España no hay un día de la independencia porque nunca fue colonia de nadie, pero en muchos países hay un día ahí, ¿no?, donde ellos tienen como fecha el día de la independencia. Y este es el día de la independencia para ellos. Y es un día que ellos celebran, ¿no? ¿Entiendes bien la historia, ¿no? Israel nació en la Pascua, porque la mano de Dios se mostró poderosa para decirle a los que le esclavizaran, se te acabaron los días de oprimir a mi pueblo desde hoy es hecho un pueblo libre. Es hecho un pueblo libre. Yo tengo un pueblo que es el pueblo preciado mío, yo lo voy a liberar, mi pueblo va a conocer mi presencia, pero va a conocer mi gloria también, y Dios establece un pacto con ellos, diciendo, yo seré para vosotros Dios, y vosotros seréis mi pueblo, ¿no? ¿Qué paralelismo, ¿no?, con todo lo que nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. Como Dios, siendo Dios, no necesitaba que ese Israel le reconociera como Dios. Pero Dios, ese caballero que es, viene y dice, mira, si tú me aceptas como Dios voluntariamente, aceptas que yo sea el Señor de tu vida, yo voy a hacer un pacto contigo, vamos a hacer un pacto, ¿no? Vamos a hacer un trato tremendo. Así que nosotros no somos hebreos, no somos judíos, sin embargo el mensaje de la Pascua es bueno que lo recordemos cada año en su esencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Dios está llamando como pueblo suyo a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está llamándonos a nosotros como pueblo en cada etapa de nuestra vida a recordar, a celebrar el día del nacimiento de nosotros, el día que hemos nacido de nuevo a título personal. Hay un día que tú celebras, que es el día del segundo nacimiento. En el primer nacimiento naciste a este mundo con tu Padre terrenal, pero hay un segundo nacimiento que celebras, y es el día donde tú naciste a la vida del Espíritu, naciste a Dios, naciste a aceptar a Dios como Padre, a tu Padre celestial, una nueva criatura, un nuevo comienzo, el segundo nacimiento. ¿Cómo no vamos a celebrar eso? Israel celebra un cordero, celebra la Pascua, y nosotros, ¿qué celebramos? Bueno,
Si aquel de Israel celebra al Cordero de Dios, nosotros celebramos a un Dios que se hace carne y viene haciendo las veces de Cordero. Ellos comienzan el año celebrando al Cordero, pero nosotros también podemos empezar cada día de nuestra vida, cada etapa, cada año, celebrando al Cordero que dice Juan, este es el Cordero de Dios, Él es el Cordero. O sea que Dios miró nuestra imposibilidad de salvarnos, nuestra imposibilidad de ponernos de pie espiritualmente, nuestra imposibilidad de aclarar la gran confusión que teníamos en nuestra mente, en nuestro espíritu, y Él, viendo nuestra imposibilidad, hizo algo al respecto. Ese es el Evangelio. Vino Él completo, no envió una parte de su cuerpo tan siquiera, sino que Él viene completo. Dios mismo vino. No solamente entregó, Él no entregó simplemente su deidad y sus posesiones, sino que la Biblia dice que Él se despoja de su deidad y se entrega Él mismo, ¿no? Ese es el amor, entregarse uno mismo al completo, ¿no? Ese es el amor de Cristo, entregarnos totalmente y por completo. Nos entregamos totalmente y por completo a Dios, ¿no? Mi vida es suya. Para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Yo entrego todo lo que soy para Él. Cada día mío es para Él. Yo no tengo temor de perecer por una pandemia porque yo soy suyo. No vivo con ese miedo de que la pandemia supere el control de Dios. Dios tiene el control. Él sabe cuándo me voy de este mundo. No voy a vivir 500 años. Si voy a irme por un accidente de tráfico, por una enfermedad o lo que sea, un fallo en mi organismo, el que sea, un día voy a separarme de este cuerpo y me iré con Jesús. Esa es la herencia, ¿no? Él viene, vivimos para Él, Él es nuestro Dios. Él vino también al completo, se dio por completo y también espera de nosotros que nos demos por completo. Dice el apóstol Pablo, por todos murió, para que los que viven, tú vives y yo vivo, estamos vivos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Así que Él se entregó Él mismo, se entregó por completo. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes no queremos entregar ciertas áreas a Dios, verdad? ¿Cuántas veces no queremos entregarle esto sí, esto sí, esto sí, pero esto no, Señor, esto no me lo toques, esto es mío, esto es para mí, ¿no? No. Y no, y el Señor se entregó absolutamente todo y espera de nosotros que tengamos ese desprendimiento total. Muchas de esas cosas, a veces Dios, una vez que nosotros se la entregamos, Él nos la va a devolver, pero ya tú sabiendo que no es tuya, es de Él, ¿no? Yo recuerdo ocasiones donde había cosas que para mí eran muy, 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 muy importantes, ¿no? Momentos, etapas en la vida donde estábamos, pues eso, pastoreando un grupo, llevando un grupo y hemos siempre soñado con hacer aquello que Dios había puesto en nuestros corazones y queríamos hacer el propósito para el que Dios nos llamó. Dios nos llamó a ser de Cristo, Dios nos llamó a que seamos como Cristo, pero también para Cristo, que es hacer esa labor que Él tenía para nosotros. Pero las cosas se complicaban tanto, se complicaban tanto, donde aquello a lo que te estabas aferrando, ¿verdad? Hacer aquel propósito de Dios, aquello que anhelabas durante años, se estaba complicando tanto que al final llegamos a decirle, Señor, mira, te lo entrego, es tuyo. Es tuyo. Entregárselo a Dios, ¿no? Fíjate, incluso en cosas espirituales. Y Dios como que después nos lo devolvió y decirle, vale, te lo devuelvo, ahora sigue tú con Él. Pero hay algo que se quiebra en el corazón de uno cuando nosotros le entregamos a Dios las cosas, aunque Él a veces, en ocasiones, nos las devuelva, ¿no? Es como unos padres que llega un momento en que se dan cuenta de que, Señor,
estoy ahí con mis hijos, y claro, es normal, como padres estamos así, pero a veces las situaciones nos sobrepasan y llega un momento donde dices, Señor, yo te entrego mis hijos, son tuyos, te entrego mi matrimonio, Señor, es tuyo. Y muchas veces Dios nos lo entrega para decirle, vale, ahora síguela administrando, pero no ya en tu nombre, ya no en tus premisas, sino en mi nombre y en mis premisas. Empiezas a administrar algo que realmente es de Dios. Así que Dios quiere que nosotros le entreguemos todo. Y cuando nosotros le entregamos todo, somos libres. Se va el peso, se va el yugo, ¿no? Jesús dice, aprended de mí. Mi yugo es ligero, ¿no? O sea que Dios miró nuestro dolor, Dios vio nuestra vida caída, deshecha, sin capacidad de levantarse, sin habilidad para volvernos a Él, perdidos en nuestros pecados, y bendito sea Dios. Lo cantábamos en Navidad hace unos meses, y Él interviene, se hace carne, ¿no? Se hace carne, habita entre nosotros y abre sus brazos en una cruz para, como ese cordero, para pagar la cuenta, para que nosotros vayamos al cielo, ¿no? Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de ti y de mí, por eso Él desciende, se hace uno de nosotros y vive 33 años comprobando nuestra humanidad, pero sin lo peor de nuestra humanidad, que es el pecado. Jesús nunca pecó. Jesús jamás lo hizo. Caminó entre nosotros, buscó el rostro del Padre, Él oró, sanó enfermos, trajo esperanza, abrazó al miserable y finalmente, en completa obediencia, ese cordero que es Él, curiosamente, fíjate, curiosamente, anecdóticamente, el viernes es capturado. Como se preparaba también el cordero, el viernes es capturado, y en el sábado que celebraban los israelitas, Él muere en una cruz a la hora de la ofrenda del cordero. Hay más de 300 palabras inspiradas por Dios de lo que Jesucristo iba a vivir, y todo cuadra tal cual. Más de 300 palabras cumplidas. Por cuántas monedas iba a ser vendido. Todos esos detalles, fíjate, Él muere a la hora de la ofrenda del cordero. Es capturado el viernes, ¿no? Cuando se empieza a preparar el cordero. Es impresionante. Dios tuvo misericordia de nosotros. Allá en Éxodo, Dios oyó el clamor de aquel pueblo, en nuestro caso, la raza humana, que ni siquiera clamaba. Dios tuvo misericordia de nosotros. No nos pidió permiso, sino que nos levantó un hombre que es completamente Dios, Jesús. Uno de nosotros, nace entre nosotros, de carne y hueso como nosotros, para morir por aquellos que no podían salvarse a sí mismos, para aquellos que necesitaban un Salvador. Hay tanta gente pensando que se puede salvar a sí misma, tanta gente engañada, pensando que, comparándose, que no necesita que alguien le salva porque cree que no es tan pecadora como a otros. Hay tanta gente engañada, pero Dios ha venido a rescatarnos, a aquellos que quieren ser rescatados. Esa es nuestra Pascua. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo. Los cristianos tenemos una Pascua, que no es un objeto de chocolate, no es un artículo de pastelería, se llama nuestro Señor Jesucristo. Lo que podíamos percibir a partir de la afirmación del Antiguo Testamento es que Dios estaba dirigiendo con la Pascua y el Cordero a predicar el Evangelio a través de esa simbología y de esa tipología bíblica. Vemos que ya desde el Antiguo Testamento, a veces eso tiene la Biblia, que muchas veces usando simbologías y tipologías bíblicas nos está brindando una enseñanza, nos está preparando para que un día entendamos. Lo que veíamos antes como por un velo, ahora de repente entendemos perfectamente. Ese Juan Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado. Quita el pecado de todo aquel que se lo pide. Quita el pecado de todo aquel que reconoce su necesidad de salvación. Quita el pecado de todo aquel que se despoja de los ritos, de las ceremonias y de todo lo que los humanos nos montamos alrededor de Dios y le dice: Señor, yo quiero que tú mandes en mi vida. Quiero que tú seas mi Dios. Voy a vivir con tu ayuda a través de tus caminos para ti, Señor. Para mí ahora el vivir es Cristo. Vivo mi matrimonio en Cristo, mi trabajo en Cristo, educo a mis hijos en Cristo, Señor. Sé tú en mí y a través de mí, ¿no? Hay que pedírselo y vivir en consecuencia. No solamente es pedírselo y seguir viviendo como vivimos. Señor, sé mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús, amén. No, y siguiendo viviendo. Eso es como, imagínate, una persona, una pareja, ¿no? Ellos van, hacen ese momento, ¿quieres ser su esposa? Sí, tal, bien. Se casan y ahora cada uno se vuelve a su casa con sus padres y a seguir viviendo en la casa de nuestros padres comiendo la sopa boba, ¿no? Empezaron una nueva andadura ahora, ¿verdad? Nosotros empezamos una nueva andadura desde que le pedimos al Señor que Él sea el Señor y el Salvador. Empezamos una andadura para andar conforme a sus principios, ¿no? Así que ese Jesús, ¿no?, que es nuestra Pascua, es la que la Biblia nos enseña, ¿no?, que tenemos que entender, ¿no? El Nuevo Testamento nos enseña que tenemos que celebrar eso, celebrarlo cada día, no solamente en una semana al año, sino celebrarlo todos los días de nuestra vida. Estoy en Cristo. Yo no soy uno cualquiera del montón, soy hijo de Dios, ¿no? Y acercarnos a esa cruz, ¿no? Cristo en esa cruz, ¿no? Acercarnos a lo que pasó en esa cruz, reflexionar lo que pasó en esa cruz. Estaremos, Señor, dame entendimiento espiritual, no entendimiento intelectual, que cualquier persona inteligente puede lograr más o menos, no, sino, Señor, dame esa inteligencia espiritual para poder entender lo que ha pasado en la cruz y lo que me ha pasado a mí allí incluido en la cruz, ¿no? No podemos olvidar el mensaje de la cruz. Si olvidamos la historia de la cruz, lo que pasó en la cruz, ¿no?, nos olvidamos de la esencia del cristianismo y de la fe. Por eso no nos cansamos, y con la gracia de Dios no nos cansaremos de seguir diciendo y repitiendo: Jesucristo, la cruz. Ese es el motivo por el que estás ahí detrás de esa pantalla. Ese es el motivo por el que yo estoy aquí ahora hablando estas cosas y las he preparado por Cristo Jesús. Es por Él, ¿no? La cruz, es por la cruz. Es por la obra de la cruz que tú y yo estamos aquí. No hay otro motivo. No hay otro centro, es la cruz. En el Antiguo Testamento la cruz era un símbolo de maldición. En Deuteronomio 21-23 dice la Biblia allí, hablando del colgado en el madero: maldición de Dios es el colgado. Era un símbolo de maldición la cruz. Pero en tiempos ya de los romanos, ¿cómo es la cruz? La cruz es un símbolo para los romanos cruel, para sentenciar a alguien y que a nadie se le ocurra volver a delinquir, porque mira el fin de esa persona, colgar del madero de esa manera, ¿no? Algunos de los emperadores romanos dijeron que no debería siquiera mencionarse una muerte tan cruel para un ciudadano romano. Era infame, era cruel, decían, era indigno del imperio que ellos eran. Era indigno tener esa muerte como parte de su cultura, ¿no? Para aquella gente de Roma era tan ofensivo y tan insultante a la inteligencia que los cristianos comenzaron a predicar lo que ocurrió en una cruz, que Dios se había hecho carne, que Dios había muerto por los pecados y en una cruz. Por si fuera poco, en una cruz. Era tan malsonante, tan afrentoso para ellos, que dijeron: solo los tontos pueden adorar a un Dios que se hace judío, pudiéndose hacer romano, y muere de una forma tan vergonzosa en una cruz, ¿no? Aún hoy hay, de lo que se conserva de Roma,
hay, dentro de sus muros, en esos palacios y monumentos, hay una caricatura allí. Hay una caricatura de un hombre que es Alejandro, que está con una mano levantada mirando hacia la derecha, y en el centro de la caricatura hay un hombre colgado de una cruz, pintado con la cara de un burro. De un burro. Es una afrenta contra el cristianismo, pero refleja muy bien cómo los romanos veían a Cristo y a los cristianos, ¿no? Solo un tonto, decían los romanos, adoraría a un Dios que muere vergonzosamente en una cruz. Sí, un Dios que fue capaz de morir tan vergonzosamente en una cruz porque te amaba a ti y me amaba a mí. Sí, fue capaz de dejar los cielos y venir a sufrir lo indecible para pagar la factura de tus pecados y de mis pecados y llevarnos a la eternidad. Sí, fue tan vergonzoso, pero Él tanto nos amó, dice la Biblia, de tal manera nos amó. Fue tal su amor que, dice, envió a su Hijo para que todo aquel que se acoge a que Él sea su Señor y su Salvador, ya no se pierda eternamente y tenga vida eterna. Era burla para los romanos. La cruz era maldición en el Antiguo Testamento, era burla para los romanos, pero ¿y la sociedad de hoy? Y actualmente. Hoy, en día de hoy, es un símbolo, ¿no?, muy poco comprendido. Filósofos muy respetados, incluso opuestos al cristianismo, han ridiculizado y criticado el uso de la cruz y lo que ella significa para los cristianos. Pero Pablo dice, mira, la cruz no es un concepto, no son palabras. Pablo dice, yo no he venido a vosotros con palabras de humana sabiduría. La cruz, dice Pablo, es poder de Dios. Pablo dice, mira, yo me resisto a venir aquí con mensajes bonitos y palabras bonitas para que nadie malentienda, ¿no? Aunque Pablo tenía toda la capacidad para recurrir a ellas. Él dice, yo he venido con vosotros en palabras sencillas, pero en el poder de Dios, para predicaros una cosa, Jesucristo y a este crucificado. Para unos, dice, va a ser locura, para los griegos era una afrenta, para los judíos una vergüenza, es una maldición, pero Pablo dice, para todo aquel que cree, la cruz, dice, Cristo es poder de Dios para salvación. Los cristianos no podemos olvidarnos de la cruz. Los cristianos no podemos, ¿no?, sino volver a la cruz. Lo que quiero decir es que todo lo que tenemos y tantas cosas buenas que tenemos y que tienen su lugar, por supuesto, no son comparables a Cristo y a lo que ocurrió en esa cruz. Tenemos unos hermanos preciosos, consejos muy buenos, pequeños grupos, denominación, líderes, todo eso tiene su lugar, pero todo eso es por Cristo, por la persona de Cristo, por lo que pasó en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Uno no puede ser cristiano sin entender lo que ha pasado en la cruz a favor de Él, a título individual, ¿no? No puede ser cristiano si no es así. Si un cristiano quiere avivar su amor por Dios, que se está apagando, tiene que volver a los pies de lo que ocurrió allí en esa cruz. Ponerse de rodillas, postrarse en el suelo y decir, Señor, tengo un amor por ti que está apagado, Señor, que no tiene color, pero vuelvo a ti, Señor, a esta cruz, a lo que ocurrió en la cruz, Señor, tú muriendo allí por mí, Señor, para que yo esté frío, para que yo esté indiferente, para que yo esté liándome con conceptos. No, Señor. Señor, yo quiero un amor por ti apasionado, avivar un amor por Dios que se está apagando. ¿Dónde? A los pies de la cruz. Si quieres avivar, y si yo quiero avivar las llamas de mi devoción a Dios, tengo que acercarme a ese lugar por la fe, donde el amor de Dios arde tanto como una llama que no se puede apagar. Es la cruz del Calvario. Acercarnos lo suficiente para que lo que ocurrió allí nos alcance a nosotros, ¿no? No estamos hablando de acercarnos a un crucifijo, por favor, no estamos hablando de eso, sino a meditar lo que pasó allí en aquella cruz y permitir y orar, decir, Dios, revélame, Señor, revélame lo que ocurrió en la cruz a mi favor, dame entendimiento espiritual, ese que no es intelectual, es del Espíritu, es un regalo de parte de Dios, es revelación.
Dame esa revelación para que yo pueda entender lo que pasó en aquella cruz ese día, Señor, y permitir que eso me cambie, permitir que eso me afecte, permitir que yo deje de ser una persona que está en la iglesia y no disfruta de las cosas a veces ya de la iglesia y de lo que otros hermanos sí están disfrutando porque entendieron, espiritualmente hablando, lo que pasó en esa cruz. La cruz es ese fuego donde el amor de Dios se demostró. Y a ti, que a lo mejor hoy querías escuchar cosas nuevas y dirás, este mensaje lo conozco, a ti, a mí, ese fuego te tiene que alcanzar y me tiene que alcanzar a mí. Eso es cristianismo, es fuego por Dios, es devoción por Dios. Si no, no es nada, es una religión más, es nada. Si nos humillamos y nos acercamos a lo que allí pasó, se va a encender nuestro amor por Dios. Porque el amor verdadero despierta amor en ti. El amor verdadero de Dios despierta amor en ti. Y eso me ayuda a vivir el día de hoy. Con la Pascua, sí, con el Cordero de Dios, que me ha cambiado, que ha cambiado mi historia, ¿no? Para que yo ya no viva esclavo de hacer tesoros en esta tierra, por favor. Vivimos haciendo tesoros en esta tierra. Queremos tener cochazos, queremos tener mansiones, queremos tener ropajes, queremos como vive el mundo. No nos hagamos, dice Pablo, esclavos de estas cosas. Queremos tener cargos importantes y todo eso a veces para llenar nuestra vanidad. No es esa la vida. No nos hagamos esclavos ni tan siquiera de la opinión de los demás, sino de lo que Dios piensa de mí. Pase lo que pase y pese lo que pese. Ya disfrutando de lo que es Cristo, de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por mí. La cruz me ayuda a vivir mejor el día de hoy. La cruz me ayuda a vivir que si Dios pudo entregar allí todo lo que a Él le costó, Él pudo entregarlo allí, yo también puedo, con el poder del Espíritu Santo, también entregar a los pies de la cruz todas esas cosas que me cuestan para seguir a Dios. Puedo entregarlas allí y decir, Señor, mira, esto me cuesta, esta situación, esta área me cuesta horrores, Señor, pero yo vengo a entregártela aquí a los pies de la cruz porque a ti te costó y fuiste adelante y yo vengo también y aunque me cuesta horrores, yo sigo adelante por el poder que tú me das a través del Espíritu Santo. Yo sigo adelante, Señor. Puede ser que esta situación me parezca a veces inviable y que me supere. Pero a ti también te parecía casi insuperable, inviable, pediste la ayuda, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero el Padre dio a entender en su silencio, no es posible, Jesús. Si tú no pagas la factura de la gente, si tú no pagas el precio, el coste de la vida de cada uno de los que estáis ahí detrás de esa cámara y mía, nadie podrá pagar ese precio. Se quedarán sin salvación. No podrán disfrutar de nosotros eternamente. Les espera la confusión y el lloro eterno. Sigue adelante, Jesús. Aunque te cueste, con esa carga, sigue adelante. Y esas palabras también son para ti en el día de hoy y para mí, de seguir adelante, aunque obedecer a Dios nos cueste en algún momento cosas, personas, situaciones, conceptos, ¿no? Pero seguimos adelante. Si no siguiéramos a Dios, a lo mejor diríamos, mira, pues esto ya cerrado. Carpetazo, no, pero como seguimos a Dios diciendo, Señor, yo no doy carpetazo a nada que tú no me digas en tu palabra que le dé carpetazo, yo sigo adelante, Señor, ayúdame por la ayuda de tu Espíritu, pero vengo a traer a los pies de la cruz todo eso que me cuesta, Señor, que me supera para seguir adelante obedeciéndote, vengo a entregarlo, dame la gracia para llevarlo, Señor. A veces estamos como Moisés, delante de nosotros el mar, detrás los egipcios que vienen a cortarnos la cabeza. Y Dios tiene que hacer algo. Dice, Señor, o abres el mar delante de mí para que pase en seco, Señor, o me das la gracia para andar sobre las aguas. Pero Dios interviene. Él oye tu clamor. Él ha oído el clamor de los seres humanos y Él oye para que nosotros seamos cada día
asistidos por Dios. Y a través de la cruz, acuérdate, a través de la cruz, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Es la vida de Dios en nosotros. Hay que dejarla salir, hay que dejarla que emane la vida de Cristo en nosotros. Pero ya no son nuestros esfuerzos, aunque hay que esforzarse, ¿verdad? Pero no son nuestros esfuerzos, es la gracia de Dios a favor de nosotros. Quiero acabar aquí pidiéndote que si tú todavía no has entregado, no has aceptado que el Cordero de Dios pague la deuda tuya, si tú no has aceptado que el Cordero Divino, que es Jesús, sea el que sea tu Salvador y se lleve todos tus pecados y te dé nueva vida en el cielo el día que tú te encuentres con Dios, si tú no has todavía aceptado y no le has dicho, hazlo el día de hoy. Hay una Pascua para el pueblo de Israel. Hay una Pascua para el pueblo del Nuevo Testamento. Hay un día en el que hemos nacido de nuevo. Nace de nuevo en este día. Pídele a Dios ahí donde tú estás. El día de hoy, Señor, yo me comprometo contigo. Yo digo, sí quiero que tú seas mi Dios. Sí quiero, como en una boda lo hacen dos personas, ¿verdad? Nosotros lo hacemos con Dios. Señor, yo me comprometo, sí quiero que tú seas mi Dios, que tú seas mi Señor. Y ahora ayúdame a vivir bajo la obediencia de tus principios, de tu palabra, y ser tuyo para siempre. Ser tuyo para siempre. Que Dios te bendiga, que pases una semana recordando que si bien hay gente que lo está haciendo a su forma, tú tienes la tuya, de celebrar que Cristo es tu Pascua. Él fue sacrificado por ti y haz que ese sacrificio haya valido la pena, que haya valido la pena. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. El miércoles estaremos, Dios mediante, a las 8:30 con nuestro estudio bíblico, también por esta vía, por Facebook. Y acuérdate que todos los años tenemos lo que le llamamos un tiempo donde nos reunimos a nivel de España en nuestra denominación para buscar a Dios juntos, lo que le llamamos el retiro de Semana Santa, que ahora por las restricciones no es posible, pero lo hacemos online. Lo hacemos igualmente online para poder recibir, ser ministrados, y eso va a ser después de Semana Santa, para no cortar por planes familiares. Acuérdate, Dios es lo primero, pero lo segundo es tu familia. Tu familia tiene que tener prioridad. Después de Dios está tu familia. Más que el trabajo, más que otras cosas, está tu familia. Entonces, el Semana Santa, dar espacio para la familia, pero el viernes y sábado siguientes a Semana Santa, esa tarde de viernes y la mañana del sábado siguientes a Semana Santa, vamos a tener nuestro retiro de Semana Santa de todos los años, donde va a haber predicaciones, donde vamos a traer personas que nos hablen de parte del Señor, de todo lo que Dios quiere hacer con buenas noticias a nivel de España y a nivel de nuestras vidas también. Un saludo, gracias por haber estado ahí esta mañana, muchas bendiciones.